Según la visión tradicional de la historia finlandesa, los antepasados de este pueblo emigraron hacia el oeste y el norte desde su hogar ancestral en la cuenca del río Volga durante el segundo milenio antes de Cristo y llegaron a la costa sur del mar Báltico en algún momento durante el siguiente milenio. Según esta historia popular, los primeros finlandeses comenzaron una migración desde la actual Estonia hacia Finlandia en el siglo I después de Cristo y se establecieron a lo largo de la costa norte del Golfo de Finlandia. Pero, las investigaciones más recientes sugieren que los finlandeses llegaron a la región en una fecha mucho anterior. De lo que sí se puede estar seguro es que no se debe hablar de un pueblo finlandés, sino más bien de diferentes tribus que se establecieron en el actual sur de Finlandia, se expandieron gradualmente a lo largo de la costa y el interior, y finalmente se fusionaron entre sí, absorbiendo a la población indígena. Entre esas tribus se encontraban los suomalaiset, que habitaban el suroeste de Finlandia y de quienes se derivaba Suomi, la palabra en el idioma finés para Finlandia. Los tabastianos, otra tribu finlandesa, vivían en el interior del sur de Finlandia. Los karelios vivían más al este, en la zona del actual istmo de Karelia y el lago Ladoga. En la costa sur del Golfo de Finlandia estaban los estonios, que hablaban una lengua fino-uria estrechamente relacionada con el finlandés. Al norte estaban los lapones, o sami, que también hablaban una lengua fino-uria, pero que se resistían a la asimilación con los finlandeses. En los inicios de la era vikinga, las diferentes tribus finlandesas estaban cada vez más amenazadas por los pueblos escandinavos políticamente más avanzados del oeste y los pueblos eslavos del este. Las primeras menciones escritas de los pueblos fineses datan de los albores de la era cristiana. El historiador romano Tácito hizo la primera mención escrita significativa de Finlandia. En su obra Germania, Tácito describe un pueblo al que llama Feni, aunque algunos consideran que este término corresponde más estrechamente a los samis que a los finlandeses. El explorador vikingo del siglo IX Otter habla de un pueblo, los cuenas, los habitantes de Cuenaland, una región que se extendía aproximadamente a lo largo de la costa norte del Golfo de Botnia. En el siglo XI Adán de Bremen escribió la descripción más fantasiosa de los habitantes de la región. En su trabajo sobre el norte de Europa, describió a los habitantes de Finlandia como cíclopes, amazonas y humanos con cabeza de perro. El punto de partida tradicional de la historia de Finlandia ha sido el año 1155, cuando el rey Erik de Suecia y el obispo Enrique de Uppsala, jefe de la Iglesia Católica en Suecia, encabezaron una cruzada a través del Golfo de Botnia para convertir a los finlandeses paganos. En los últimos años, los académicos han examinado la importancia del evento e incluso si ocurrió. Según el consenso académico actual, el evento ocurrió muy probablemente en la segunda mitad de la década de 1150, probablemente en 1157, pero en una escala mucho menor de lo que comúnmente se creía. La flotilla de los cruzados probablemente estaba formada por algunos barcos pequeños que desembarcaron en algún lugar de la costa suroeste de Finlandia. Probablemente representantes de la corona sueca y de la Iglesia Católica dirigieron la operación, ya que no existen fuentes que verifiquen la participación de Erik o incluso la existencia de un obispo Enrique. Sus roles solo se hicieron visibles en relatos y leyendas posteriores. En cualquier caso, los cruzados se encontraron con una población que durante siglos había estado tratando con visitantes del otro lado del Golfo de Botnia. La evidencia sugiere que ya en el siglo XI la corona sueca recaudaba impuestos en el lado oriental del Golfo de Botnia. Mientras tanto, los rusos, en parte por motivos religiosos, también buscaban el control de Finlandia. Se habían convertido al cristianismo ortodoxo oriental y posteriormente intentaron convertir a los finlandeses a su religión. Los pueblos finlandeses del este de Karelia se convirtieron a la ortodoxia y, por lo tanto, fueron arrastrados a una órbita religiosa y cultural diferente a la de los finlandeses católicos romanos gobernados por los suecos en el oeste. El obispo Tomás, de origen inglés, llegó a Finlandia desde Uppsala en 1220. Tomás encontró cierta resistencia por parte del pueblo de Tavastland, o Hame en finés, cuando intentó imponerles un régimen estricto, y en 1236 hubo una revuelta. Un caballero sueco, el Jarl Birger, cuñado del rey, fue llamado para someter a Hame y fortalecer el poder sueco en el centro de Finlandia. A raíz de la expedición de Jarl Birger, a veces denominada Cruzada, los colonos suecos colonizaron las regiones costeras del suroeste de Finlandia y la costa del Golfo de Finlandia hasta Porvoo, y es a partir de esta época que los habitantes de habla sueca son un elemento importante en la sociedad finlandesa.
Con los suecos bien atrincherados en Finlandia cuando los gobernantes de Novgorod iniciaron sus incursiones en Finlandia, por lo que encontraron una fuerte resistencia. Las crónicas de Novgorod y los relatos suecos contemporáneos dan una imagen confusa de incursiones y contraataques en territorios en los que no había líneas de demarcación claras. Mientras los rusos estaban preocupados por las invasiones mongolas, los suecos pudieron avanzar hacia el este, hasta el Neva. Sin embargo, Alejandro Nevski, príncipe de Novgorod, los mantuvo en la línea del Neva en 1240 y derrotó a los caballeros teutónicos en Estonia. Aunque los suecos, bajo el mando de Jarl Birger, avanzaron de nuevo en 1249 hacia los territorios controlados por Novgorod, los rusos conservaron el Neva. Ya sobre finales del siglo XIII, en 1293, el mariscal Tirhils Knutsson encabezó la última de las cruzadas de Suecia. La invasión de Carelia fue bien al principio, resultando en la conquista del istmo de Carelia hacia el año 1300. Luego, durante el siguiente cuarto de siglo, el frente oscilaría radicalmente, con las fuerzas de Novgorod saqueando Turku en 1318. En 1323, la guerra entre Suecia y Novgorod terminó con la paz de Göteborg. Este tratado, que es uno de los documentos escritos más antiguos de los archivos suecos, definió las fronteras orientales de Finlandia durante más de 250 años. Además, marcó el comienzo de un período de relativa paz, durante el cual fue posible que las influencias suecas se establecieran en la mitad suroeste de Finlandia. Con el dominio sueco llegó el catolicismo romano y los vínculos comerciales y culturales con la Europa occidental. El área del territorio finlandés que permaneció bajo el dominio de Novgorod y más tarde de Moscovia y Rusia estuvo sujeta a influencias orientales y la Iglesia Ortodoxa Oriental contaba con la lealtad de los carelios. Suecia consolidó su control sobre Finlandia gradualmente, en un proceso que fue facilitado por colonos suecos que se fueron estableciendo a lo largo de las costas sur y oeste de Finlandia. Los colonos, la mayoría de los cuales permanecieron en la región costera, se convirtieron en una clase dominante dentro de Finlandia, y el territorio quedó políticamente integrada en el reino sueco por los siguientes 600 años.